Sensores de posición, velocidad y aceleración. Los sensores de posición, velocidad y aceleración permiten mover componentes de un sistema automatizado de maneras complejas. Además, controlar la posición, la velocidad y la aceleración aumenta la eficiencia de dichos sistemas. Al finalizar este capítulo, será usted capaz de identificar los tipos de sensores de posición, comprender las funciones y características de los sensores de posición, identificar los tipos de sensores de velocidad, comprender las funciones y características de los sensores de velocidad, identificar los tipos de sensores de aceleración, comprender las funciones y características de los sensores de aceleración, reconocer algunas aplicaciones típicas de los sensores de posición, velocidad y aceleración. Sensores de posición. Los sensores de posición se utilizan para monitorizar la posición exacta o el movimiento de un objeto. En los sensores de posición existen dos métodos para describir la posición: lineal, rotacional. La posición lineal es la ubicación o distancia en línea recta a la que se encuentra un objeto desde un punto conocido. Lineal significa que se asemeja a una línea. La posición rotacional es la ubicación o distancia angular a la que se encuentra un objeto desde un punto conocido. Tipos de sensores de posición. En este capítulo mostraremos 5 tipos de sensores de posición: potenciómetro, encoder lineal, encoder rotativo, transformador diferencial variable lineal (LVDT), transformador diferencial variable giratorio (RVDT). Cada uno de ellos tiene una finalidad y una aplicación diferentes en cuanto a la determinación de la ubicación o posición de un objeto. Potenciómetro. El potenciómetro es un sencillo transductor electromecánico. Convierte el movimiento rotacional o lineal en una variación de resistencia eléctrica. Dicha modificación de la resistencia se usa para controlar la cantidad de voltaje suministrado a un dispositivo eléctrico. El término potenciómetro procede de potencial, que hace referencia al potencial de voltaje o diferencia de voltaje. Potenciómetro. Un potenciómetro tiene 3 componentes principales: eje, leva, elemento resistivo. El eje se usa para hacer girar la leva. El giro de la leva modifica el valor de resistencia del elemento resistivo. El cambio en el valor de resistencia modifica la cantidad de voltaje que pasa a través del potenciómetro. Si el eje gira en una dirección, el voltaje aumentará. Si gira en dirección opuesta, el voltaje disminuirá. Veamos ahora cómo funciona el potenciómetro rotativo. En la posición actual del eje, la leva se encuentra en su posición resistiva máxima. En otras palabras, el potenciómetro no suministra ninguna tensión. Un giro del eje de un 50% aumenta el voltaje saliente a 12.0 voltios. Un giro del eje de un 100% aumenta el voltaje saliente a 24,0 voltios. Encoders. Los encoders son dispositivos electromecánicos que convierten el movimiento en señales digitales o de impulsos. Los encoders se suelen usar para proporcionar retroalimentación de posición en robots, máquinas y actuadores. Los dos principales tipos de encoders empleados en la industria son lineal, rotativo. Las señales de retroalimentación de los encoders proporcionan los siguientes tipos de información acerca de los mecanismos lineales o rotativos: sentido de giro, posición, velocidad. Encoder lineal. Un encoder lineal es un dispositivo electromecánico que convierte el movimiento lineal en un código analógico o digital. Los encoders lineales se usan para determinar la posición lineal de un objeto o dispositivo. Los encoders lineales presentan 2 componentes principales: escala y sensor. La escala de un encoder lineal tiene algún tipo de graduaciones que pueden ser leídas por el sensor. Cuando el sensor se desplaza en un movimiento recto o lineal, detecta las graduaciones y permite enviar impulsos electrónicos a un controlador. El controlador cuenta los impulsos y calcula la posición del encoder a partir de esos datos.
Encoder rotativo. Un encoder rotativo es un dispositivo electromecánico que convierte la posición angular o el giro de un eje en un código analógico o digital. Los encoders rotativos funcionan de la misma manera que los encoders lineales. Los encoders rotativos presentan 4 componentes principales: disco de codificación, emisores de luz, sensores de luz, eje. El disco de codificación lleva graduaciones o códigos impresos sobre su superficie. ¿Cómo funciona un encoder rotativo? El alma del encoder rotativo son el disco de codificación, los emisores de luz y los sensores de luz. El disco de codificación lleva líneas de graduación o códigos binarios de información sobre su superficie. Cuando el disco de codificación gira, el emisor de luz proyecta la luz sobre la superficie del disco. Cuando la luz pasa a través de las perforaciones del disco o se refleja en él, los sensores de luz detectan la luz. Encoders absolutos e incrementales. Existen 2 tipos de encoders ópticos: absolutos e incrementales. Un encoder incremental genera impulsos proporcionales al movimiento o desplazamiento. Un encoder absoluto genera un único código para cada posición. En otras palabras, un encoder incremental sabe dónde se encuentra con respecto al punto de inicio, cuenta a partir del punto de inicio. Por el contrario, un encoder absoluto sabe exactamente dónde se encuentra en todo momento. La diferencia se encuentra principalmente en los códigos de la escala o disco. La posición única de los códigos sobre la superficie del disco permite que el encoder conozca siempre su posición absoluta. Los sensores de luz envían señales cuando detectan luz procedente de la fuente de luz. Cada posición del disco de codificación representa una posición absoluta conocida. Los encoders de posición absoluta siempre conocerán su posición, incluso después de un corte de alimentación. Encoders incrementales. Los encoders incrementales pueden medir la posición, dirección, velocidad, revoluciones por minuto y aceleración. El disco de codificación de un encoder incremental presenta pequeñas graduaciones, como ranuras, sobre la superficie del disco. Dichas graduaciones suelen estar situadas a distancias iguales. Los encoders de alta resolución tendrán más ranuras que los de baja resolución. El hecho de que las líneas de graduación sean en realidad ranuras permite que la luz penetre a través del disco hasta llegar al sensor de luz. Encoders incrementales. Los encoders incrementales también presentan 2 emisores de luz y 2 sensores de luz. Estos sensores envían 2 señales salientes para indicar el movimiento y la dirección del disco de codificación. El encoder usa esta información para determinar su posición relativa, distancia recorrida desde la última posición, y su velocidad y aceleración, tiempo transcurrido entre impulsos. Cada uno de los sensores envía una señal a un controlador cada vez que un sensor es activado o desactivado por la luz. Los sensores de luz se encuentran en posiciones distintas, por lo que sus señales salientes están desfasadas. Eso significa que no son idénticas. Como consecuencia, las salidas se pueden comparar y se pueden determinar la posición, la velocidad y la aceleración. Encoders absolutos. Los encoders absolutos pueden medir la posición, dirección, velocidad y aceleración. La principal diferencia de un encoder absoluto es su manera de determinar la posición. El disco de codificación de un encoder absoluto presenta marcas sobre su superficie que crean una salida de código binario cuando son leídas por los sensores. Cuando el disco gira y pasa por los sensores leen la presencia y ausencia de dichas marcas.
Esta información permite que el encoder absoluto conozca su posición en todo momento. Si se mide el tiempo que transcurre entre códigos, el encoder conocerá también su velocidad y aceleración. La salida de los sensores se combina para crear un código binario único para cada posición. Cada posición tiene su propio valor de código binario. Un encoder absoluto siempre sabrá de forma exacta dónde se encuentra, incluso si se produce un corte de alimentación. Transformador diferencial variable lineal. Un transformador diferencial variable lineal, LVDT, es un sensor de posición lineal que se usa para medir la posición lineal. Los LVDTs son extremadamente exactos y pueden medir movimientos de tan solo unas pocas millonésimas de centímetro. El diseño de los LVDTs es bastante sencillo, por lo que resultan muy fiables. Los LVDTs presentan 5 componentes principales: núcleo magnético, bobina primaria, bobinas secundarias 2, carcasa exterior. ¿Cómo funciona un LVDT? Los LVDTs se basan en el principio de inductancia. La inductancia es una propiedad de un circuito eléctrico que expresa la cantidad de fuerza electromotriz, EMF, inducida por una variación determinada del flujo de corriente del circuito. Suena complicado, pero no lo es. El cambio de EMF en el interior del sensor es causado por un imán móvil. Cuando el imán se mueve por el interior del sensor, la EMF aumenta o disminuye, provocando un cambio en el voltaje saliente del sensor. Vea la animación para saber cómo funciona un LVDT. El LVDT tiene 3 bobinas, una primaria y 2 secundarias. La bobina primaria se encuentra en el centro, mientras que las bobinas secundarias se encuentran a derecha e izquierda de la primaria. La bobina primaria recibe un suministro constante de voltaje. Esto crea un campo electromagnético en el centro del LVDT. Las bobinas secundarias están conectadas y proporcionan la salida de posición desde el LVDT. Cuando el núcleo magnético se desplaza hacia la izquierda, su campo electromagnético provoca un aumento de la salida de señal desde la bobina secundaria izquierda. Cuando el núcleo magnético se desplaza hacia la derecha, su campo electromagnético provoca un aumento de la salida de señal desde la bobina secundaria derecha. Cuando el núcleo magnético vuelve a la posición central, las bobinas secundarias dejan de generar una salida. La salida de las bobinas secundarias aumenta y disminuye a medida que el núcleo pasa por ellas. Estas salidas se usan para calcular la posición lineal exacta del núcleo magnético. Transformador diferencial variable giratorio. Un transformador diferencial variable giratorio, RVDT, es un sensor de posición rotacional que se usa para medir la posición angular. Los RVDTs son extremadamente exactos y pueden medir movimientos angulares muy pequeños. El diseño de los RVDTs es bastante sencillo, por lo que resultan muy fiables. Los RVDTs presentan 5 componentes principales: núcleo magnético, bobina primaria, bobinas secundarias 2, carcasa exterior. ¿Cómo funciona un RVDT? Vea la animación para saber cómo funciona un RVDT. El RVDT tiene 3 bobinas, una primaria y 2 secundarias. La bobina primaria se encuentra en el centro, mientras que las bobinas secundarias se encuentran a derecha e izquierda de la primaria. La bobina primaria recibe un suministro constante de voltaje. Esto crea un campo electromagnético en el centro del RVDT. Las bobinas secundarias están conectadas y proporcionan la salida de posición desde el RVDT.
Cuando el núcleo magnético se desplaza hacia la izquierda, su campo electromagnético provoca un aumento de la salida de señal desde la bobina secundaria izquierda. Cuando el núcleo magnético se desplaza hacia la derecha, su campo electromagnético provoca un aumento de la salida de señal desde la bobina secundaria derecha. Cuando el núcleo magnético vuelve a la posición central, las bobinas secundarias dejan de generar una salida. La salida de las bobinas secundarias aumenta y disminuye a medida que el núcleo pasa por ellas. Estas salidas se usan para calcular la posición angular exacta del núcleo magnético. Sensores de velocidad. Los sensores de velocidad se usan para medir la velocidad de un objeto. La medición de velocidad es una función del tiempo y de la distancia. Si conoce la posición de un objeto en el punto A y sabe cuánto tiempo tarda el objeto en desplazarse hasta el punto B, puede calcular la velocidad del objeto. Tipos de sensores de velocidad. Sensores de velocidad. Los sensores de velocidad se usan para medir la velocidad de un objeto. La medición de velocidad es una función del tiempo y de la distancia. Si conoce la posición de un objeto en el punto A, el cabezal del encoder se ha desplazado 1000 centímetros en 3,1 segundos. Para convertir el tiempo y la distancia en velocidad, solo tiene que realizar un sencillo cálculo matemático. 1000 centímetros entre 3,1 segundos igual a 322,5 centímetros por segundo. 322,5 por 60 segundos igual a 19.350 centímetros por minuto. 19.350 por 60 minutos igual a 1.161.000 centímetros por hora. 1.161.000 centímetros entre 100.000 centímetros por kilómetro igual a 11,6 kilómetros por hora. La unidad de medida empleada para medir la velocidad lineal, centímetro por segundo, minuto u hora, dependerá de los requisitos del sistema. Tipos de sensores de velocidad. Para medir la velocidad se usan numerosos tipos de sensores. Todos los encoders de los que hemos hablado anteriormente en este capítulo se pueden usar para medir la velocidad. Dado que pueden medir la distancia, también serán capaces de medir la cantidad de tiempo que transcurre entre dos señales salientes de distancia. Por el mismo motivo, los LVDTs y los RVDTs también pueden medir la velocidad. Otro dispositivo que usa sensores para medir la velocidad es el tacómetro. La medición del tiempo que transcurre entre dos señales salientes de posición permite usar el encoder rotativo para realizar una medición rotacional de velocidad. La unidad normalmente empleada para medir la rotación son las revoluciones por minuto, RPM. La medición del tiempo que transcurre entre dos señales salientes de posición permite usar el LVDT para realizar una medición lineal de velocidad. La unidad normalmente empleada para realizar una medición lineal de velocidad es la distancia por segundo, minuto u hora. Kilómetros o millas por hora, o centímetros o pulgadas por segundo son algunas de las unidades de medida más comunes de velocidad lineal. El tacómetro usa un imán colocado en un eje giratorio y un sensor para detectar el imán. Este sensor cuenta los giros del eje. El tiempo que transcurre entre dos señales de detección del sensor se usa para calcular la velocidad en revoluciones por minuto. La medición del tiempo que transcurre entre dos detecciones del imán del eje por parte del sensor se puede usar para calcular la velocidad en revoluciones por minuto. Sensores de aceleración.
Los sensores de aceleración se usan para medir las fuerzas ejercidas sobre un objeto como resultado de caídas, golpes, inclinaciones, choques, vibraciones. Son muchos los casos en los que esta información sería importante para un sistema automatizado. Puede usted querer saber si las vibraciones superan un nivel no deseado o si un objeto se cae o está involucrado en una colisión con otro objeto. Acelerómetros. Los sensores de aceleración se denominan comúnmente acelerómetros. Existen tres tipos principales de acelerómetros: piezoeléctricos, de efecto Hall, capacitivos. Acelerómetros piezoeléctricos. Los acelerómetros piezoeléctricos se basan en principios descubiertos por Pierre y Jacques Curie en 1880. La palabra piezo significa presionar o comprimir. Los dispositivos que son piezoeléctricos miden la presión o compresión ejercida sobre un objeto de cristal o cerámico. Los hermanos Curie descubrieron que si se aplica presión sobre un cristal, el cristal generará un voltaje. Posteriormente se descubrió que lo inverso también era cierto, es decir, que si se aplica voltaje sobre el cristal se deformará. Cuando un peso o masa comprime el cristal, los electrones se alejan del lado en el que se ejerce la presión, creando cargas positivas y negativas en los laterales del cristal que generan un voltaje. El voltaje resultante es proporcional a la presión aplicada sobre el cristal. Acelerómetros piezoeléctricos. En el interior de la mayoría de los acelerómetros piezoeléctricos encontrará un cristal y un peso o masa que se puede mover. Si el acelerómetro piezoeléctrico se mueve, la masa se desplazará y comprimirá el cristal. Esto generará un voltaje saliente del cristal. Este cambio en el voltaje es interpretado por el sistema automatizado como un cambio en la posición del objeto, ladeo, caída, etc. Veamos a cámara lenta lo que sucede cuando se cae un objeto con un acelerómetro piezoeléctrico. Cuando un objeto se cae, la gravedad hace que la masa se resista al movimiento. Como consecuencia, la masa comprimirá el cristal y provocará un aumento del voltaje. Acelerómetros de efecto Hall. Tal como hemos visto previamente en este capítulo, un sensor de efecto Hall es un sensor que genera un voltaje cuando hay un campo magnético presente en la cara de detección. El hecho de que los sensores de efecto Hall reaccionen muy rápidamente a los cambios hace que se puedan adaptar para utilizarse como acelerómetros. Los acelerómetros de efecto Hall tienen un funcionamiento bastante sencillo. Los acelerómetros de efecto Hall usan una masa montada en un muelle que se mueve cuando se produce el movimiento de un objeto. Cuando la masa se mueve, mueve un vástago ferroso acercándolo y alejándolo de un campo magnético. La presencia o ausencia del vástago en el campo magnético aumenta o disminuye la salida de voltaje del acelerómetro de efecto Hall. Veamos a cámara lenta lo que sucede cuando se cae un objeto con un acelerómetro de efecto Hall. Cuando un objeto se cae, la gravedad hace que la masa se resista al movimiento. Como consecuencia, la masa moverá el vástago hacia el campo magnético, provocando una variación del voltaje saliente. Acelerómetros capacitivos. Los acelerómetros capacitivos usan condensadores para detectar un cambio en el movimiento. En un circuito eléctrico, un condensador se usa para almacenar energía en un campo eléctrico. Al igual que los acelerómetros piezoeléctricos y de efecto Hall, los acelerómetros capacitivos usan una masa interna móvil. Cuando un acelerómetro capacitivo se mueve, la masa mueve los componentes internos acercándolos a los dedos de detección. El aumento o disminución de esta distancia modifica la capacitancia o energía eléctrica almacenada en el interior del acelerómetro. Veamos a cámara lenta lo que sucede cuando se cae un objeto con un acelerómetro capacitivo. Cuando un objeto se cae, la gravedad hace que la masa se resista al movimiento.
Como consecuencia, la masa se moverá acercándose a los dedos y aumentando la capacitancia eléctrica. Símbolos esquemáticos. A la hora de diseñar sistemas automatizados es necesario crear complejos esquemas eléctricos. Debido al elevado número de componentes que se pueden representar en un esquema eléctrico, se han desarrollado símbolos especiales para representar cada uno de los componentes. Dichos símbolos están estandarizados a nivel internacional por organizaciones como la International Standards Organization, ISO, y el American National Standards Institute, ANSI. El uso de estos símbolos universaliza el lenguaje de los esquemas eléctricos. Símbolos de los sensores de posición. Dediquemos un momento a revisar los símbolos de los sensores fotoeléctricos que también se usan en los sensores de posición. Símbolos de los sensores de posición, velocidad y aceleración. Dediquemos un momento a revisar los símbolos frecuentemente utilizados para los sensores de posición, velocidad y aceleración. Conceptos a recordar. Hay algunos conceptos importantes que debe recordar acerca de los sensores de posición, velocidad y aceleración. Los sensores de posición se utilizan para monitorizar la posición exacta o el movimiento de un objeto. La posición lineal es la ubicación o distancia en línea recta a la que se encuentra un objeto desde un punto conocido. La posición rotacional es la ubicación o distancia angular a la que se encuentra un objeto desde un punto conocido. Un potenciómetro convierte el movimiento rotacional o lineal en una variación de resistencia eléctrica. Dicha modificación de la resistencia se usa para controlar la cantidad de voltaje suministrado a un dispositivo eléctrico. Los encoders son dispositivos electromecánicos que convierten el movimiento en señales digitales o de impulsos. Los encoders lineales se usan para determinar la posición lineal de un objeto o dispositivo. Un encoder rotativo convierte la posición o movimiento angular de un eje en un código analógico o digital. Un encoder incremental sabe dónde se encuentra con respecto al punto de inicio. Un encoder absoluto sabe exactamente dónde se encuentra en todo momento, incluso tras un corte de alimentación. Los encoders incrementales y absolutos pueden medir la posición, dirección, velocidad y aceleración. El LVDT, transformador diferencial variable lineal, es un sensor de posición lineal extremadamente exacto a la vez que sencillo, que se usa para medir la posición lineal. Los sensores de velocidad se usan para medir la velocidad de un objeto. La medición de velocidad es una función del tiempo y de la distancia. La unidad normalmente empleada para medir la rotación son las revoluciones por minuto. Los sensores de aceleración se usan para medir las fuerzas ejercidas sobre un objeto como resultado de caídas, golpes, ladeos, choques, vibraciones, etc. En un acelerómetro piezoeléctrico, la presión o compresión de un objeto cerámico o de cristal genera un voltaje. Los acelerómetros de efecto Hall usan una masa montada en un muelle que mueve un vástago ferroso acercándolo y alejándolo de un campo magnético. La presencia o ausencia del vástago en el campo magnético aumenta o disminuye la salida de voltaje del acelerómetro de efecto Hall. Los acelerómetros capacitivos usan condensadores para detectar un cambio en el movimiento. Sensores de posición, velocidad y aceleración. En este capítulo ha adquirido conocimientos acerca de los sensores de posición, velocidad y aceleración y acerca de los principios en los que se basa su funcionamiento. También ha aprendido cómo se usan estos sensores en un sistema industrial automatizado.